A new report from Punchbowl News says that Amazon is looking to avoid the blame for raising prices as a result of President Trump's new tariff. La historia que estás a punto de escuchar no es solo un cambio de estrategia empresarial. Es el principio de una crisis silenciosa que podría transformar la economía global tal como la conocemos. Imagina esto: el imperio de comercio electrónico más grande del mundo, Amazon, comienza a alejarse de los Estados Unidos, desplazando en solo 60 días nada menos que $13,000 millones en importaciones. Este movimiento, aparentemente discreto, no es solo un reajuste en su cadena de suministro. Es una respuesta estratégica a algo mucho más grande: las tarifas impuestas a productos de China que cambiaron las reglas del juego. En ese momento, la economía mundial estaba en alerta. Los cambios en las políticas comerciales no solo afectaron a las grandes corporaciones, sino que dejaron una marca profunda en los trabajadores, las pequeñas empresas y en tu bolsillo. Amazon, que alguna vez fue el gigante que conectaba a los consumidores estadounidenses con todo lo que el mundo tenía para ofrecer, se vio obligada a reestructurar su modelo de negocio casi de la noche a la mañana. Pero, ¿por qué ocurrió esto? No fue solo una reacción ante una nueva ley. Fue una reconfiguración masiva, casi repentina, que involucró no solo los flujos de mercancías, sino el poder económico mismo. Una retirada que reescribió las reglas del comercio global. Y, lo que parecía ser una respuesta estratégica de Amazon, rápidamente se transformó en un reflejo de una crisis mucho más profunda. Una crisis que toca todos los rincones del planeta, desde las fábricas extranjeras hasta las estanterías en tu casa. ¿Qué significa esto para tu futuro? El desenlace de esta historia nos lleva a explorar algo más grande, algo que, tal vez, nunca imaginaste: la desaparición del sistema de comercio tal como lo conocíamos, el desmoronamiento de las infraestructuras comerciales, y los efectos en las empresas y en las personas como tú y como yo. Lo que comenzó en las oficinas de Amazon pronto dejó su huella en las puertas de todos. Si estás disfrutando de este video, no olvides suscribirte al canal. Nuestro objetivo es llegar a los 40,000 suscriptores, y tu apoyo es fundamental para lograrlo. Haz clic en el botón de suscripción ahora y acompáñanos en este viaje. El 2 de abril de 2025, algo cambió drásticamente en la política económica global. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva, invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. En palabras del propio presidente, esta medida se tomaba para aumentar nuestra competitividad, proteger nuestra soberanía y fortalecer la seguridad nacional. Suena simple, ¿verdad? Pero lo que vino después fue cualquier cosa menos sencillo. Esta orden no solo alteró el equilibrio de las relaciones comerciales entre los Estados Unidos y China, desató una ola de consecuencias que afectaron a las principales corporaciones internacionales, entre ellas, Amazon. ¿Por qué Amazon, específicamente? Amazon, dependiente de las importaciones de productos fabricados en China, se encontró en una encrucijada. Las nuevas tarifas impuestas a los productos chinos no solo hicieron más caros los bienes, sino que amenazaron el modelo de negocio global que había optimizado durante años. Y en cuestión de horas, cientos de categorías de productos pasaron a tener tarifas que duplicaban o incluso triplicaban sus costos. Los márgenes de ganancias de Amazon fueron golpeados de manera instantánea. Lo que parecía una política comercial para proteger a los trabajadores estadounidenses rápidamente se convirtió en una pesadilla logística. Y no solo eso. Era el inicio de un caos económico que afectaría no solo a las grandes empresas, sino a millones de trabajadores, pequeños empresarios y consumidores alrededor del mundo. Amazon, en su lucha por sobrevivir, tuvo que tomar decisiones drásticas. Pero estas decisiones no solo cambiaron su modelo de negocio. Reestructuraron por completo el comercio global, enviando un mensaje claro a toda la industria. El sistema económico tal como lo conocíamos estaba a punto de transformarse. Lo peor estaba por llegar, pero nadie lo veía venir. Cuando Amazon se enfrentó a las tarifas, su reacción fue nada menos que radical. La empresa no solo ajustó su estrategia, sino que la reestructuró por completo en tiempo récord. Imagina esto: las rutas logísticas que antes parecían inquebrantables, optimizadas durante años para mover productos de China a los Estados Unidos, fueron desmanteladas de inmediato. El gigante del comercio electrónico comenzó a cambiar de rumbo, reestructurando toda su red de distribución global en un intento por eludir las tarifas.
En cuestión de días, las mercancías que antes se transportaban directamente desde las fábricas en Shenzhen a los puertos de Los Ángeles comenzaron a ser desviadas. ¿A dónde? A puertos en Vietnam. Luego, de ahí, el trayecto seguía hacia México, para finalmente ser distribuidas en toda América. El flujo de productos ya no pasaba por los puntos tradicionales, la reconfiguración era total. Pero este no fue un simple ajuste geográfico. Lo que Amazon estaba haciendo no solo era una reacción logística, sino un movimiento táctico para evitar los impuestos, proteger sus márgenes de ganancia y mantener el suministro en medio de un escenario cambiante y extremadamente incierto. Este giro estratégico no solo impactó a la compañía, sino que también causó una reverberación a nivel mundial. Y lo más sorprendente es que, en medio de todo esto, el cambio fue tan rápido y tan masivo que dejó atónitos a los observadores de la industria. Las cadenas de suministro, que habían sido meticulosamente optimizadas durante años, se deshicieron y se reconstruyeron en solo unas semanas. Este no fue solo un cambio de ruta, fue una señal clara de que las reglas del juego se estaban rompiendo y que el mundo económico estaba a punto de vivir una transformación irreversible. Amazon, el titán que conectaba a millones de consumidores con el resto del mundo, estaba forjando nuevas rutas en su propio territorio, sin mirar atrás. Pero la gran pregunta es, ¿qué pasaría con los demás cuando los más grandes ya no siguieran las mismas reglas? Mientras Amazon ajustaba sus operaciones, había un segmento dentro de su ecosistema que comenzó a desmoronarse rápidamente. La famosa sección Hall, esa vasta red de pequeños vendedores que formaban la espina dorsal del marketplace de Amazon, empezó a colapsar debido a las nuevas tarifas. Para estos pequeños empresarios, la eliminación de ciertas exenciones fiscales fue un golpe fatal. La exención de minimis, que permitía que productos con un valor inferior a los $800 llegaran a EU, sin tarifas adicionales, fue eliminada. Esto, que para muchos parecía una pequeña modificación en la ley, resultó ser un desastre para los vendedores más pequeños, especialmente aquellos que dependían de los productos fabricados en China. ¿Cómo afectó esto a los pequeños negocios? La respuesta fue directa y devastadora. Los costos de importación se dispararon. Algunos vendedores, especialmente los de productos de bajo costo, vieron cómo sus márgenes de ganancia se evaporaban. Los informes comenzaron a llegar, cancelaciones de pedidos que superaban el 85%. La mayoría de los vendedores más pequeños no pudieron absorber el aumento de costos. Algunos desaparecieron del mercado en cuestión de días. Lo que comenzó como un problema logístico para Amazon se convirtió en una crisis económica para miles de pequeñas empresas. Y no solo afectó a los vendedores. Los consumidores también se vieron atrapados. Las opciones más baratas, muchas veces provenientes de China, ya no estaban disponibles. Los precios subieron, y lo que antes era asequible, ahora era inalcanzable. Este colapso en la sección Hall no fue un incidente aislado. Fue un reflejo de un fenómeno mucho más grande, la ruptura de una parte esencial de la economía estadounidense, que dejó al descubierto la vulnerabilidad de un sistema global que depende de una red de pequeñas empresas y comerciantes internacionales. Amazon, al hacer esta recalibración masiva, estaba dejando caer a una gran cantidad de empresarios y familias que, aunque no se encontraban directamente en la cúspide del gigante, jugaban un papel crucial en la infraestructura económica del país. Y esto era solo el comienzo. Con la recalibración de Amazon y el colapso de pequeñas empresas, la crisis comenzó a extenderse más allá de las fronteras de las corporaciones. Los efectos fueron visibles, y el primer lugar en donde se notaron los cambios fue en los puertos de EU. Imagina por un momento, el puerto de Los Ángeles, uno de los más importantes del país, experimentó una caída dramática en el volumen de carga. En cuestión de semanas, los niveles de importación cayeron un 35%, y, en el San Pedro Bay Complex, 70 salidas programadas fueron canceladas. Lo que antes era un centro neurálgico de comercio internacional, ahora era un lugar casi desierto. Este fenómeno no solo se limitó a la costa oeste. Los puertos de todo el país comenzaron a frenar su actividad. El comercio se desaceleraba, y con ello, todo el sistema logístico estadounidense comenzó a agrietarse. Los camiones, las vías ferroviarias y los almacenes, que normalmente estaban llenos de mercancías listas para ser distribuidas, se vieron vacíos. Los empleos en estas áreas también empezaron a desaparecer,
y con ellos, las vidas de miles de trabajadores que dependían de la logística internacional. Pero, ¿por qué se detuvo todo? Las tarifas impuestas sobre las mercancías importadas no solo afectaron los precios de los productos, sino que crearon un cuello de botella en toda la infraestructura de transporte. Las empresas ya no podían hacer frente al aumento de costos y, como resultado, las rutas comerciales se volvieron menos rentables. Los puertos, normalmente llenos de actividad, ahora enfrentaban graves dificultades operativas. Y no era solo un problema de infraestructura, era un síntoma de una disfunción más profunda. Mientras que Amazon y otras grandes corporaciones reconfiguraban sus cadenas de suministro, la infraestructura de EU comenzaba a colapsar bajo el peso de las políticas económicas. Las consecuencias de esta crisis no solo afectaban a las grandes empresas, sino que también estaban arrastrando consigo a toda una nación. ¿Qué pasa cuando las arterias comerciales de un país se detienen? La respuesta es simple, pero devastadora: el sistema entero empieza a fallar. Mientras las infraestructuras comerciales de EU se desplomaban y las pequeñas empresas colapsaban, las grandes corporaciones empezaron a actuar rápidamente. Amazon y otras multinacionales comenzaron a redirigir sus operaciones, buscando nuevas rutas que eludieran las tarifas impuestas a los productos importados desde China. ¿A dónde se dirigieron? A países como México, Vietnam e Indonesia. Estos países emergieron como nuevos centros de manufactura y distribución, donde los costos de las tarifas eran mucho menores o inexistentes. Amazon expandió su red de distribución en México, anticipando el creciente flujo de productos que ya no llegaban a EU por sus canales tradicionales. Este cambio no fue solo una respuesta logística, fue una reestructuración estratégica del comercio global, ya que las grandes empresas comenzaron a reducir su dependencia del mercado estadounidense. Mientras los puertos de EU se vaciaban, otros países comenzaban a posicionarse como los nuevos motores del comercio internacional. El mensaje era claro: el poder económico global se estaba desplazando, y EU, que antes dominaba las rutas comerciales, empezaba a perder su liderazgo en el comercio mundial. Este giro estratégico de Amazon y otras compañías más grandes también reveló algo crucial: el modelo de comercio tradicional, con las importaciones masivas desde China hacia EU, estaba desmoronándose. Las empresas se adaptaban a nuevas realidades y buscaban alternativas fuera de las fronteras de EU. Mientras tanto, los consumidores y pequeños empresarios estaban atrapados en los efectos de este cambio. El futuro del comercio global ya no dependía de los viejos centros comerciales de EU. Lo que comenzó como una serie de ajustes logísticos por parte de gigantes como Amazon, pronto se transformó en una crisis económica global. Las tarifas impuestas a las importaciones y el desmoronamiento de las viejas rutas comerciales dejaron su huella en todo el sistema económico. Las pequeñas empresas fueron las más afectadas. Muchos de los vendedores en plataformas como Amazon se vieron obligados a cerrar debido a los costos cada vez mayores. La promesa de reactivar la manufactura estadounidense quedó vacía, mientras que las grandes empresas mudaban sus operaciones a otras regiones del mundo, dejando atrás a las pequeñas comunidades y trabajadores que dependían de estas cadenas de suministro. A medida que la crisis se expandía, el consumidor final también sintió las repercusiones. Los precios de productos que antes eran asequibles comenzaron a subir. Las opciones de productos importados disminuyeron, y muchos artículos esenciales se volvieron inalcanzables para las familias de ingresos más bajos. El costo de vida aumentó, y las expectativas de inflación se dispararon. Mientras tanto, los analistas económicos se preguntaban si Estados Unidos alguna vez recuperaría su lugar como el centro neurálgico del comercio mundial. Las empresas se estaban reestructurando, pero el daño ya estaba hecho. El comercio global se había fragmentado, y el país ya no podía depender de sus antiguas fortalezas. La verdadera pregunta que quedaba era: ¿qué vendría después? El mundo estaba cambiando, y el modelo de comercio que alguna vez sustentó la economía de EU estaba colapsando. La adaptación a nuevas rutas comerciales y la deslocalización de la manufactura marcarían un futuro incierto para los trabajadores, pequeñas empresas y consumidores. La transición no había hecho más que comenzar, y las consecuencias de este cambio solo serían más evidentes con el tiempo.